Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Victoria, todo lugar donde se puedan estar conectando en esta noche. Un gozo llegar a sus hogares una vez más, todos los martes. Estamos aquí en nuestro tiempo de estudio bíblico, donde nos acercamos a la palabra de Dios para aprender de ella. En lo que damos unos minuticos para que las personas se vayan ahí anotando, inscribiendo a la página para participar de este estudio. Déjenme darles un especial saludo a todos, decirles que me siento muy bien, gracias a Dios. Yo sé que muchos han llamado, indagado sobre la salud de nuestra familia. Les puedo decir que nuestra familia, gracias a Dios, está muy bien por la gracia de Dios. Bueno, déjenme recapitular lo que se comunicó el domingo, ¿no? El lunes pasado mi hijo se hizo una prueba, salió positivo. No fue hasta el jueves que le dijeron que estaba positivo después de habérsela hecho el lunes. No obstante, el lunes comenzaron muchos miembros del hogar a sentir uno que otro síntoma, pero nada de valor realmente. Por eso nadie tuvo como apuro ni urgencia, pero ya viendo que cada uno tenía como algo, comenzaron los diferentes miembros de mi familia a hacerse las pruebas. Ustedes saben que tengo, además de mi familia, que somos 5, y gracias a Dios no tengo a mi suegra, que está en Carolina ahora mismo, si no fuéramos 6. Tengo a los 5 miembros de la familia de mi hermana que está viviendo con nosotros en esta primera etapa inicial de ellos acá en los Estados Unidos. Entonces tengo mi hermana, mi cuñado, mis 2 sobrinos y mi mamá de muchos años, no voy a decir de cuántos para que ella no me mate sabiendo que lo dije en público. Pero nada, o sea, el jueves salió positivo, el viernes fuimos toda la familia a hacérnosla y resulta que todo el mundo estaba positivo menos yo. Eso le ha dado una nueva connotación al Salmo 91:7 que dice: caerán a mi izquierda 1000 y 10,000 a mi derecha, mas a mí no llegará el mal, ¿no? Realmente el Señor sabe por qué hace las cosas, me ha librado de tenerlo. No obstante, salí del hogar el viernes para no estar, ¿no? Dije yo, wow, si el Señor me guardó toda esta semana, estando con 9 personas que tienen el coronavirus, sería mucho pedir quedarme entre ellos. Entonces, gracias a Dios y a los hermanos de la iglesia, al liderazgo de nuestra congregación, que ha sido sumamente amable para con nosotros, donde me han logrado hospedar en un apartamento. Estoy ahora mismo aquí en Pómpano, algo retirado, pero separado de la familia. Y han sido sumamente bondadosos, trayéndonos comida, haciéndonos compras, tanto a mí como a mi familia. O sea, estamos sumamente agradecidos de todas sus atenciones, sus expresiones de amor y sus oraciones, sobre todo en este tiempo. Hoy me hice una segunda prueba porque dije, déjame dejar pasar algunos días para ver qué tal. Me hice otra prueba y salió negativo, gracias a Dios. O sea que estoy negativo. Con eso les puedo decir que Dios mediante estaré con ustedes este domingo, siempre y cuando todo marche como está marchando hasta ahora. Mi familia está ahí en su proceso. Gracias a Dios no han tenido síntomas de valor. Mi mamá, 0 síntomas. Mi hijo amado. Los demás han tenido una que otra cosa, pero ya días atrás. O sea, a esta altura realmente ninguno tiene nada que puedan asociar con los malestares del coronavirus. Así que gloria a Dios por eso. Vamos entonces a entrar en materia. ¿Qué les parece? Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Quisiera leer un pasaje no muy recorrido usualmente, pero como dice el apóstol Pablo, un tema de sumo valor. Lo que dice aquí en Primera de Corintios capítulo 15. Dice así a partir del verso 1. Dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué, ¿no? En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. O sea que
Pablo había hecho llegar estas noticias a la comunidad de Corinto. La recibieron, dice, con gusto en esa ocasión. Ustedes saben que no siempre cuando uno predica el evangelio, no siempre se recibe con gusto. ¿Cuántos dicen amén? No, a veces hay personas a quienes uno le plantea la posibilidad de uno socializarle el evangelio, hablarle un poco del Señor. Y usualmente uno, ¿no?, el que es entendido, sabe cuando nos están dando la luz verde por salir del paso, por no ofendernos, bueno, porque ni modo, o cuando realmente están, ¿no?, abiertos a escuchar, están interesados, hay un interés, hay una iniciativa en sus corazones de escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión, Pablo, cuando le lleva el evangelio, ellos la recibieron con gusto. Ojalá siempre tuviésemos la oportunidad de cuando le hablásemos a las personas, lo reciban con gusto. Pero no se sienta mal cuando no lo reciban con gusto. No habrá personas que nos pondrán caras, que nos van a rebatir, que se van a burlar, que desde un principio nos suben el vidrio y nos dicen, no, tú con lo tuyo, yo con lo mío, no, que tú sabes que yo tengo mi manera de creer, de pensar, que yo fui formado en tal o cual línea de pensamiento religioso. Y pues realmente uno se lleva la impresión que no fue con gusto que recibieron la palabra de Dios. Pero oremos siempre que el Señor nos dé gracia, nos dé tacto, palabras, como dice la misma Biblia, palabras sazonadas para llegar a los corazones, traer hacia adelante la palabra de Dios y que puedan escuchar y ser receptivos, ¿no? Como la parábola del sembrador, que habla de los diferentes terrenos del corazón, ¿no? Que hay algunos que son quizás duros, como los caminos por donde pisan las personas. Esos caminos son pues duros, se hace difícil que una semilla caiga y penetre a la tierra. Sin embargo, hay terrenos, ¿no?, que tienen sus surcos, hay corazones que ya están abonados, preparados para escuchar, ¿no?, y recibir con gozo la palabra de Dios. Cuando Él fue a ellos, dice, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Qué gozo es también, no solamente que las personas reciban con gusto, sino que puedan permanecer firmes en esa fe. Yo siempre digo, hermano, y me han escuchado decirlo mucho desde el púlpito, la cantidad de personas que hoy están y que mañana no estarán por las razones que sean, ¿no? Y es penoso porque así es la parábola del sembrador también, que dice que al principio la reciben con mucho gozo, pero pronto vienen o los afanes de este siglo, vienen las cosas que ahogan, ¿no?, el crecimiento de esa semilla en sus corazones. Y cuando uno viene a ver, esa persona ha volado, ha desaparecido, se ha caído de la carreta, no aparece en el radar, ¿no? Y lamentablemente le damos por un MIA, ¿no?, un missing in action, ¿no? O sea, una persona que ya no está entre nosotros. Eso yo lo he visto a lo largo de toda mi vida cristiana. La importancia, hermanos, de perseverar hasta el fin es sin par. O sea, no vamos a cobrar nada un día cuando nos presentemos ante el Señor en juicio y digamos, sí, yo fui cristiano por 3 años, pero después me mudé de lugar y no encontré iglesia y medio me enfrié, pero yo siempre creí en ti. Eso no nos va a valer de nada. De nada nos va a valer un día morir y estar ante el Señor y decir, sí, yo fui cristiano por 7 años, pero pasé ese disgusto con ese hermano, con esa hermana en la iglesia y me desencanté y preferí congregarme solo en mi casa y no buscar entre menos gente que yo esté mejor y todo tipo de pensamientos contrarios, antibíblicos, que el diablo siembra en nuestros corazones con tal de sacarnos, ¿no?, del calor de la comunidad, del calor del redil, del cuidado pastoral, y nos logra arrastrar lejos, ¿no? Y ahí lejos entonces nos devora.
Qué bueno es ver que no solamente recibieron con gusto, sino que permanecen firmes, que todavía, y ojalá podamos siempre decir que todavía permanecen firmes en ella. Es el que persevera hasta el fin, dice Mateo 24, el que será salvo. Hay algo del perseverar, ¿no? De llegar hasta la meta. Y siempre decimos en la congregación nuestra que hasta que el Señor vuelva o hasta que uno muera y vaya a Él, siempre estamos en esta carrera, siempre estamos corriéndola, siempre estamos avanzando en nuestra fe. Y ese era el caso de estos hermanos de Corinto que permanecían en la fe. Versículo 2, Primera de Corintios 15, 2. Esa es la buena noticia que los salva, ¿no? Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Fíjense el verbiage aquí. O sea, esta es la buena noticia que los salva, pero con una condición. Si los salva, si ustedes siguen creyendo. Lo que me está dando a entender a mí, que hay un momento donde uno, por las razones que sean, deja de creer. Por las razones que sean, nuestros pensamientos con respecto a lo que hemos sido enseñados, instruidos, ¿no? Las revelaciones que hemos recibido de la palabra de Dios se nublan y entonces nosotros terminamos no necesariamente creyendo todo lo que nosotros hemos escuchado. Esa buena noticia dice que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití, dice ellos, a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y oigan, para él, ¿cuál es como el resumen en a nutshell, ¿no? O sea, de modo resumido, ¿qué es lo más importante que él recibió de parte del Señor? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. O sea, recuérdense que en una prédica reciente yo les hablaba que la columna vertebral, el backbone del evangelio, es la muerte y la resurrección. En todo el libro de los Hechos y en las cartas que uno ve en el Nuevo Testamento, hay un énfasis sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Ambas van de la mano. No podía haber resurrección sin muerte, pero si había muerte y no había resurrección, el evangelio hubiese quedado chueco, no hubiese quedado cojo, no hubiese consolidado la razón por la cual terminó yendo a la cruz. Pero precisamente porque murió y resucitó, se consolidó la obra redentora de Cristo. Y fíjense cómo él está diciendo, esto es lo más importante, que Cristo murió y que Cristo resucitó y que hay testigos de esto, que esto no es un cuento que nos lo hicieron, no, lo vio Pedro resucitado después de morir. Lo vieron los 12 resucitados después de morir. Lo vieron 500 de sus seguidores, ¿no? Resucitado luego de morir. Y dice, y todos a la vez. No fue que uno dice que lo vio y que otro. No, o sea, muchos ojos a la vez lograron fijar su mirada sobre un Jesús resucitado. Aleluya. Dice, lo vio Pedro, lo vieron los 12, luego lo vieron los 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. O sea que cuando Pablo estaba escribiendo esto, de esas personas que años atrás habían logrado tener esta excelente experiencia de ver a un Jesús resucitado, aún estaban con vida viviendo entre ellos, aunque algunos ya han muerto, obviamente menciona. Versículo 7, luego lo vio Santiago, ¿no? Y después Santiago, el hermano de Jesús, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, dice Pablo, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo.
Recuérdense que ese es parte del testimonio personal del apóstol Pablo, su testimonio de conversión, como él en su celo queriendo hacerle un bien, no a Dios en nombre del judaísmo, le caía atrás a este nuevo movimiento llamado cristianismo, estos seguidores de Jesús, y tenían cartas de entrar a los diferentes hogares para buscar a estas personas que andaban usualmente escondidas de las autoridades, que ya se le habían puesto palabras de prohibición de predicar este evangelio, como a Pedro y a Juan les sucedió en los primeros capítulos de Hechos, que le prohibían hablar en nombre de este Jesús, cosa que ellos no acataron, sino que decían ellos es de mayor importancia a nosotros obedecer a Dios, en este caso, que obedecer las expectativas de nuestro gobierno de turno. Y entonces vemos, ¿no?, que Santiago los apóstoles los vieron, y por último Pablo, ¿no?, que tuvo esa experiencia camino a Damasco, cae al suelo una luz resplandeciente, queda inclusive ciego de esa experiencia, hasta que luego le es restaurado la vista por medio de la oración de Ananías, y se topa con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y es esa experiencia personal con Jesús, camino a Damasco, lo que le da un giro a la vida del apóstol Pablo y lo convierte, ¿no?, en un representante, en un vocero, en un misionero de este evangelio, ¿no?, de salvación. Versículo entonces 10, sin embargo, lo que ahora soy, estamos en el versículo 8. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hizo. O sea, fíjense que Pablo no se está vistiendo de una falsa humildad, ¿no?, que él tiene sus momentos donde en su pique de todas las acusaciones que a veces recibe, pues se da sus bombos y sus platillos, pero realmente vemos un corazón humilde en el apóstol Pablo, donde él dice, miren, o sea, yo llegué de último, yo soy el más pequeño de los apóstoles, o sea, yo no me voy a pretender ser la gran cosa, aunque realmente sabemos que Pablo llegó a ser una pieza sumamente clave para la extensión de este evangelio que hasta el día de hoy se propaga a lo largo de todo el mundo. Sabemos, ¿no?, que en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo que capitaneó esos grandes recorridos por toda esa área geográfica de ese mundo de aquel entonces, llevando este evangelio. Sabemos que esos apóstoles originales se concentraron en inicio a predicarle solamente a la comunidad judía, y fue Pablo el que asumió el llamado de llevarle el evangelio a los gentiles, entiéndase, a todo el que no fuese judío, que imagínense, era una gran parte del mundo conocido en aquel entonces, y ahí va Pablo, ¿no?, a norte, sur, este y oeste, llevando este evangelio por doquier. Y él dice, mira, para después de lo que yo hice en contra de la iglesia de Dios, recuérdense que uno de los casos que él dice, me imagino con la voz entrecortada, de cómo él estuvo allí presente cuando mataron a Esteban en el libro de los Hechos, y él consintió en su muerte. O sea, sobre la conciencia de Pablo reposaba un sinnúmero de acciones mortales realmente en contra de todo aquel que se identificaba con la persona de Jesús antes de su conversión, ¿no? Que gracias a Dios, al convertirse, obviamente el Señor perdona, redime su vida, lo relanza para sus propósitos. Sin embargo, no, él está consciente, o sea, lo que yo hice estaba lejos de ser algo de lo cual yo me pueda enorgullecer. Versículo 10, 1 Corintios 15:10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Aquí es donde yo siempre digo que al apóstol Pablo le salía su
su campanita de por dentro, pero realmente el apóstol Pablo se esmeró de una manera extraordinaria. Y aquí él no recorta sus méritos, aunque debió de habérselo dejado a otro, pero amén. Dice, he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, o sea, y no es un asunto de yo o ellos o yo, sino que él está diciendo, todos somos parte del mismo equipo. Es como cuando le escribe a los mismos corintios, le dice, oigo que entre ustedes hay divisiones, que hay bandos creados, que entre ustedes están formando clics, ¿no? Entre ustedes, donde algunos dicen, yo me identifico con Apolos, y otros se identifica con Pedro, y otros se identifica con Pablo. Y ahí es donde Pablo le dice, ¿y quién es Apolos? ¿Y quién es Pedro? ¿Y quién es Pablo? O sea, y él dice, no, uno siembra, otro riega la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, él está diciendo, nosotros somos nada más que colaboradores, que es una palabra que él usa ampliamente en sus cartas, que nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? Que la obra del reino es de Dios, que la obra del reino es de Dios, que nosotros no somos más que colaboradores con Dios. Entonces, está diciendo, o sea, nosotros no somos más que colaboradores con el Señor. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Versículo 12. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? ¿No? Y esto era algo muy común en aquel entonces, donde surgió en diferentes ocasiones y donde en diferentes cartas sale a relucir, ¿no? Estos movimientos que habían donde negaban la resurrección de los muertos. O sea, que iba a haber un día donde los muertos iban a resucitar, toda la teología que hay de la resurrección de los muertos, donde hemos de recobrar cuerpos transformados en un momento futuro, no ahora, sino en un tiempo ya del cumplimiento de la venida del Señor y en la antesala del juicio y demás. Dice el versículo 3, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. ¿Qué es lo que yo decía al inicio? Este mensaje de la muerte y la resurrección tiene que ir de la mano, porque es lo que dice Pablo aquí. Si nosotros decimos que no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, si solamente murió y no resucitó, él está diciendo, nuestra predicación es inútil. En otra versión dice, nuestra predicación es vana, no tiene razón de ser, y nuestra fe también sería inútil, vana, sin razón de ser. O sea, le está diciendo, miren, o sea, que no podemos hablar de muerte sin resurrección. Porque Cristo murió y resucitó, es que tenemos la gloriosa esperanza de la resurrección. Si solamente hubiese muerto y no resucita, el último en salir apague las luces, porque estamos aquí consumiendo el electric bill, o sea, sin necesidad, o sea, estamos perdiendo nuestro tiempo, dejemos esto, o sea, nuestra fe es en vano. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Versículo 15. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Y fíjense que él hace la referencia anterior de que lo vio Pedro, lo vieron los 12, lo vieron los 500, porque había un público que no fue testigo ocular del momento por las razones que sean de ese gran acontecimiento, aunque era la comidilla de la zona y del pueblo. Pero muchos decían, no hombre, Jesús no resucitó nada. Ustedes saben que son de las teorías que hay con respecto a la resurrección de Jesús. Las teorías que hubo en aquel entonces
que inclusive la vemos narrada en la Biblia, donde cuando van a las autoridades y les dicen, no, que se rodó la piedra, que no está allí, pues digan que en la madrugada vinieron sus hombres y se lo robaron. No, o sea, era una de las teorías, que no resucitó, sino que se robaron el cuerpo. O las teorías de que no, pero no fue que murió, sino que él se quedó de pulso bajo y lo dieron por muerto, pero no estaba muerto. Y cuando lo acostaron en su tumba, pues poco a poco recobró fuerza y se repuso y pudo pararse, ¿no? y salir de allí. O sea, un sinnúmero de posiciones, cuentos, con tal de contrarrestar y restarle el valor a la resurrección. Versículo entonces 15, nosotros los apóstoles estaríamos mintiendo, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Esa fuera la realidad si Cristo no hubiese resucitado. Estaríamos todos en posición anterior, no, con una terrible condenación a la espera de nosotros. Versículo 18, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Él dice, si Cristo no resucitó, todos los que murieron creyendo en que Cristo murió y resucitó, están perdidos. O sea, no hay esperanza para la vida eterna, para el más allá, para ellos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. No, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Aleluya. O sea, todos los que mueran a partir de este primer fruto de resurrección, no han de resucitar en Cristo Jesús. Versículo 21. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de este hombre. O sea, está refiriendo obviamente que la muerte entró por medio de Adán, ¿no? Aunque Pablo es claro en señalar por causa de Eva, porque Eva fue la que pecó, no Adán. Pero eso es una aclaración que hace el apóstol Pablo. Pero Adán, ¿no? Como cabeza responsable, a quien Dios se dirigió primero, le dijo, Adán, ¿qué pasó? ¿No? Y él dijo, no, la mujer que me diste, no, tirando la papa caliente. Pero aquí vemos, ¿no?, que así como por Adán entró el pecado al mundo, así por medio de la resurrección de Jesús, ¿no?, se ha hecho una realidad la esperanza de la resurrección. Versículo 22, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Esa es la gloriosa esperanza del creyente, mis hermanos. No, es como cuando nosotros decimos, la famosa pregunta, si tú murieses hoy, ¿tú estás seguro que tú pasarías a vivir una eternidad con Dios? Algunas personas dicen, no, yo no sé, eso solo lo sabe Dios. Pues sépase que no. O sea, eso tú lo puedes saber y lo puedes creer con certeza. No, porque por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Cuando nosotros creemos en Jesús, en la vida de Jesús, en el mensaje de Jesús, en los hechos de Jesús, en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, en las promesas de Jesús, nosotros podemos estar seguros que el día que me toque morir, ¿no?, yo voy a pasar a disfrutar de una vida eterna con Dios. O sea, no es de que vamos a ver, Dios es el único que sabe, que mi destino, mi vida está en las manos de Dios. Recuérdense lo que dice Juan capítulo 1. Dice que el que cree tiene vida eterna y que el que no cree ya ha sido condenado. De modo tal que aquí en vida, ¿no?, mientras
respiramos, es que nosotros tomamos la decisión de aceptar este hermoso regalo de la vida eterna, que no se compara con los 60, 70, 80, 90 años que uno pudiese vivir sobre esta tierra, sino esa vida eterna que nos ofrece el Señor, que es para siempre y para siempre con Él, porque como siempre decimos, todos somos eternos, todos vamos a vivir para siempre, pero no todos vamos a vivir para siempre con Dios. Los que hayan hecho de Jesús el Señor Salvador de su vida vivirán una eternidad con Dios, ¿no? Y disfrutando de todo lo que las pequeñas pinceladas de la palabra de Dios nos da al respecto. Y todo el que no acepta a Jesús como Señor y Salvador, todo el que no se adueñe del regalo de la salvación pagado por Jesús en la cruz para con su vida aquí en tierra en vida, si no lo aceptamos, solo nos tocará vivir una eternidad, pero separado de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que aspirar a vivir esta vida de la mano de Dios. Y cuando nos toque morir, whenever that is, o sea, saber que voy a morir y voy, como dice el apóstol Pablo, porque para mí el morir es Cristo y el morir sería una ganancia, porque el que muere en Cristo no pierde, sino que gana la eternidad para con Dios. Entonces, versículo 24, después de esto, ¿no? Bueno, déjame leerlo primero, versículo 23 de nuevo. Pero esta resurrección tiene un orden. No, perdón, me quedé en el 21. Vamos a quedar a partir del 21. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, así como todos mueren, porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que se humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, pues las Escrituras dicen: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Ustedes saben que esto es uno de los textos oscuros con respecto al bautismo y que realmente no tiene mucha claridad de ninguna otra parte de la palabra de Dios. Pero a raíz de ese versículo hay iglesias que practican el bautizarse por los muertos, ¿no? Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? Es como en contumacia, ¿no? Como en nombre, en honor de otra persona que ya está muerta, que ya no está entre ellos, realiza un bautizo como simbólico, ¿no? A favor de esa persona. Realmente es uno de esos textos que realmente no tiene ningún tipo de explicación en otra parte de la palabra, y realmente no es una práctica común. Yo pienso que lo que la mayoría de las personas optan por hacer es don't make more of it than what's there. O sea, no hacer más del pasaje que lo que está allí dicho. Entonces pienso que no es una buena práctica de repente entonces uno comenzar a realizar una práctica que realmente uno no sabe bien a qué se está refiriendo esa descripción ahí en específico. Versículo 30.
y para que nosotros a todas horas pondríamos, y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. O sea, él dice, si la resurrección no fuese algo real, entonces ¿para qué yo arriesgo mi pellejo todos los días? ¿Para qué yo? Y dice él, y les juro, dice, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Y ustedes saben, cuando ven la biografía del apóstol Pablo, sus recorridos, la oposición, los maltratos, los azotes, los naufragios, o sea, toda la oposición que se levantaba en su contra, realmente su vida corrió peligro un sinnúmero de veces, hasta que por fin murió a causa del evangelio el apóstol Pablo. Dice, si no fuera esto cierto, entonces yo estoy perdiendo mi tiempo. ¿Para qué yo me estoy dedicando, no, y arriesgando la cabellera todos los días a nombre de este evangelio, si realmente es un evangelio hueco, sin razón de ser, y cuya resurrección, que es su pieza principal, no de la esperanza de la resurrección de los muertos, o sea, fuere un no-show, ¿no? Entonces él dice, estoy perdiendo mi tiempo. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? ¿No? Y él seguro se está refiriendo, saben que en Éfeso había muchas corrientes ideológicas, filosóficas, y él las cataloga como fieras, ¿no? Y ahí se fajó él de mano a mano, tratando de dar explicaciones teológicas sobre la resurrección. Dice, wow, ¿para qué yo me fajé con todos esos lobos? Si total, esto es una caballada, o sea, lo que yo estoy predicando es un disparate. Él está diciendo, no, Señor, no es un disparate. O sea, lo que ha sucedido, la muerte, la resurrección contundente ante los testimonios de todos los que lo presenciaron, o sea, es lo que solidifica nuestra fe en este evangelio. Dice el versículo 32, entonces, si no hay resurrección, dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, casi una nota jocosa, ¿no? De parte de Pablo, o sea, tratando de ser gracioso. O sea si no hay resurrección, o sea, sírvanme ahí lo que tenga, la bebida, vamos a comer, vamos a fiestar, o sea, disfrutemos el momento, porque total, mañana vamos a morir. O sea, there's nothing to hope for, o sea, no hay nada que esperar para el mañana. O sea, vivamos el presente y disfrutémoslo al máximo. Dice el versículo 33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Porque déjenme decirles, esa mentalidad no es una mentalidad de este siglo primero en que se escribió esto, sino que esa es la mentalidad que predomina muchas veces en las personas de esta generación. No, muchachos, el infierno es este. O sea, do the best. O sea, haz lo mejor que tú puedas de este infierno en que estamos viviendo en esta tierra. O sea, la tierra no está para vivirla de santurrones. Lo que tenemos que hacer es sacarle el jugo a esta generación. Disfruta, come, bebe. O sea, y solamente piensan en el ahora, en el hoy, y no piensan en las consecuencias del mañana ni del más allá. Una manera muy tonta, torpe de vivir la vida, pero eso predomina en nuestra sociedad. Dice él, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en lo absoluto. Pablo, ustedes saben que siempre digo, boquita para qué te tengo. O sea, ahí está Pablo tirando dardos. Él dice, miren, o sea, piensen lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios
en lo absoluto. O sea, se ve que Pablo estaba al tanto, le hacían llegar, no, que tú no sabes que el hermano fulano, que la hermana fulana, qué sé yo qué. Ustedes saben que el Corinto tenía muchos problemas. Recuérdense que cuando le escribe Pablo, una iglesia llena de dones, pero a la vez una iglesia con muchísima presencia de pecado de todo tipo, ¿no? Cosas feas, y Pablo aquí reprendiendo, ¿no? Y corrigiendo y tratando de hacerlos entrar en razón. Y aquí se ve que él manejaba algún tipo de información sobre la vida particular de algunos. Y él se va al extremo de decir, ¿no? De acuerdo a lo que algunos de ustedes piensan y de acuerdo a lo que algunos de ustedes hacen, yo les puedo decir, dice Pablo, que ustedes no conocen a Dios en lo absoluto, ¿no? No conocen a Dios. Entonces, nosotros por igual necesitamos tomar esto a corazón. Y lo voy a dejar aquí por hoy, pero resumiendo, la resurrección de los muertos es parte de la gloriosa esperanza del creyente. La vida en el más allá, que inclusive en algún momento donde ya estemos más normalizados con presencia en el santuario, quiero hacer una serie sobre el más allá, sobre la eternidad, sobre la vida eterna, ¿no? Y obviamente hay que hablar de la vida que es eterna sin Dios, ¿no? Aquellos que pasarán a vivir una eternidad para siempre separados de Dios, los contrastes entre la esperanza de vivir una vida para siempre con Dios, ¿no? Y el tremendo, la horrenda opción de pasar una eternidad separado para siempre de Dios. No son las dos realidades que la palabra de Dios nos plantea, y vamos a ver si podemos hablar de eso en un futuro. Déjenme orar entonces para que el Señor siembre esta palabra, esta reflexión en nuestros corazones. Señor, gracias te doy por esta palabra, por la oportunidad que hemos tenido de acercarnos a ti. Yo pido, Señor, que tú nos permitas vivir esta vida, Señor, atesorando este mensaje, Señor, que no es en vano. Señor, este mensaje que no está fundado en un bonito parecer, Señor, sino en una contundente realidad de que tú naciste, Señor, de que tú moriste, Señor, y de que tú resucitaste, Señor, y son esas tres realidades, Señor, las que han dividido la historia de la humanidad, Señor. Y es por eso que tu evangelio ha perseverado a lo largo del tiempo, Señor, que nadie ha podido sofocar, ni apagar, ni extinguir, Señor, la llama de este evangelio que recorre países y naciones, comunidades, corazones, Señor, de todo aquel que escucha y que con gusto recibe este mensaje en sus vidas, Señor. Yo pido que tú nos permitas a nosotros, Señor, atesorar este mensaje, ser vocero de él, Señor, y que podamos nosotros descansar siempre en ti, Señor, sabiendo que esta vida no lo es todo, Señor, sino que nos espera realmente un trecho de tiempo que no es medible, Señor, que la eternidad no tiene números, no tiene suficientes expresiones numéricas, Señor, como para definirlo, Señor, lo que es esa eternidad contigo. Gracias, Padre, Señor, porque podemos un día pasar esa eternidad contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Ha sido un gozo llegar a sus hogares una vez más, recordándoles que este jueves estamos por esta misma plataforma en nuestro tiempo de oración a las 7:30. Y este domingo, si Dios quiere, estaré con ustedes en la congregación. Traigo el mensaje que tenía para este domingo pasado, los signos vitales de una vida espiritual. Siento que es una palabra de Dios para nuestros tiempos, así que abramos nuestros corazones para lo que el Señor va a querer traer a nuestras vidas este fin de semana. Les queremos, les amamos, Dios les bendiga.